Queridos hermanos, gracias damos a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Agradecemos a Dios porque nuestro Señor Jesucristo viene muy pronto. Y mientras tanto, aquí en este mundo, se prepara la batalla final. Gracias damos a Dios que hay un pueblo que predica la verdad presente, que presenta el mensaje de los tres ángeles con claridad en todos los idiomas, para toda tribu, lengua y nación. Gracias damos a Dios que el juicio investigador ha iniciado y que nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros. Gracias damos a Dios porque pertenecemos al reino de los cielos, porque hay un pueblo en el mundo entero que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Pero mientras tanto se prepara una gran batalla, la última batalla. El mundo está siendo dividido en dos grandes bloques, el bloque del norte y el bloque del sur. Y es que hay un plan de unificar a todo el mundo, pero ¿qué noticia tenemos acá? ¿Cómo se quiere unificar al mundo entero una sola religión, un solo gobierno, una sola gobernanza? Y hay una crisis en Israel, una crisis que las Naciones Unidas no han podido resolver, una crisis que se está llamando a que las religiones intervengan, que sea la religión la que ponga solución a estos problemas bélicos, políticos y sociales, que la religión se imponga, que haya una ley internacional religiosa amparada por los gobiernos, pero que sea la religión la que se imponga con su voz moral. Leemos esta noticia como a manera de introducción, porque vamos a estudiar este tema. Israel comete genocidio. Israel comete genocidio. Organización musulmana acoge con satisfacción la acción de la Corte Internacional de Justicia contra Israel. Vamos a leer esta otra noticia. Tribunal Mundial de la ONU pide prevenir actos genocidas en Gaza. Y esta otra noticia, reunión de urgencia de países árabes por fallo de la Corte Internacional de Justicia contra Israel. Todas estas noticias son recientes, son nuevas, son frescas, y esto es lo que vamos a estudiar en esta ocasión en relación con las profecías de Apocalipsis. Nos dice acá, la Liga Árabe celebrará mañana domingo una sesión extraordinaria del Consejo de la Liga a nivel de delegados permanentes para emitir una posición árabe unificada sobre las medidas temporales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia para que Israel impida la comisión de un genocidio en Gaza. Vamos a estudiar esto en detalle. Primeramente, oremos, hermanos, para que Dios bendiga esta presentación. Padre Santo que esté en el cielo, gracias le damos por el cumplimiento de las profecías de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos la dirección del Espíritu Santo con nosotros. Pedimos su bendición. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mire qué interesante, qué importante noticia para que entendamos de qué se trata. La solución para los problemas, para las crisis, para las guerras, dicen, está en la religión. Nos dice esta noticia, llamado a utilizar la religión y la política para hacer del mundo un lugar mejor. ¿Y qué mejor manera de expresar que esto es cumplimiento de las profecías? ¿Por qué razón? Porque es la formación a nivel internacional, a nivel mundial, la formación de la imagen de la bestia. En Apocalipsis, bestia significa
reino. Y una bestia que es un reino es una bestia que también se deja adorar. Así lo fueron las bestias antiguas, como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Eran imperios, pero que sus monarcas eran adorados por las gentes. Lo mismo la bestia de Apocalipsis 13. Es una bestia, es un imperio, es un reino, pero que es un estado y una religión. Y aquí está este llamado a que la política y la religión se utilicen juntos para hacerle frente a las crisis de este mundo, para hacer del mundo un lugar mejor. ¿Y qué manera de hacerlo? En conmemoración de fechas importantes. Y estas son fechas importantes que son días de conmemorar por orden de las Naciones Unidas. ¿Y esto a raíz de qué? A raíz de la palabra del papado. Nos dice aquí el Papa que la fraternidad humana nos guíe más allá del odio y la guerra. ¿De qué trata esta noticia que ha sucedido en los últimos 3 días? Hace unos pocos días, 4 días atrás. Es una noticia muy grande. Nos dice, con motivo del 5º aniversario del documento sobre la fraternidad humana, el Papa Francisco destaca cómo la ausencia de la solidaridad fraterna en el mundo actual provoca destrucción ambiental y degradación social, y llama a la sociedad a difundir los valores de la amistad social, encarnados por los 3 ganadores del premio Sayed 2024, todo inspirado en creencias religiosas. Y es interesante porque se ha celebrado el Día de la Fraternidad, el Día de la Solidaridad Fraterna en el mundo entero por orden de las Naciones Unidas. ¿Y qué es lo que se busca? Se busca una gobernanza global. Ese ha sido el llamado del Papa en la reciente COP28. El Papa ha pedido una gobernanza global, pero esta es una agenda que viene desde el 2015 y aún antes, que se ha venido buscando y pidiendo de parte del papado que haya una gobernanza global. Nos dice esta noticia. Mire qué interesante. El Papa Francisco se le ha pedido que use su voz moral para ayudar a libertad a los rehenes israelíes. Así nos dice, una delegación de rabinos europeos se unió con el Papa Francisco en el Vaticano y le entregó una carta de las familias de algunos de los rehenes israelitas capturados en Gaza por Hamás, pidiéndole que use su voz moral para buscar su rápido regreso. Y en esta presentación vamos a destacar cómo se pide que la religión use su voz moral para ponerle solución a todos los conflictos y a todas las crisis de este mundo. Y aquí vamos a ver que se está desarrollando un plan, se está poniendo la plataforma, se está alistando todo para que la religión se imponga, para que los gobiernos manden que lo que la religión manda es ley, para que los gobiernos manden sobre los dogmas religiosos, para que los gobiernos impongan una ley internacional de gobernanza global. Y nosotros sabemos de qué ley se trata: la ley dominical, la ley que manda que todos los pueblos, naciones, lenguas, tribus adoren en día domingo según una ley internacional. Y a esto se le denomina la marca de la bestia, que será forzoso. Se utilizará el brazo del poder civil, el Estado, y será la religión la que mandará que el Estado imponga esta ley internacional. Y por eso es interesante esta noticia, porque
una religión judía, rabinos buscan que el Papa use su voz moral para intervenir, para que sea un intermediario, para que interceda y para que su voz se deje oír. Ese es el llamado. Y esto es cumplimiento de Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, que nos dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Así que, queridos hermanos, vamos a ver cómo se está organizando la plataforma global para que todo el mundo siga la voz del Papa, para que todo el mundo siga en pos de la bestia, para que todo el mundo exalte a la bestia. Así como dice la palabra de Dios, que el mundo entero fue en pos de la bestia, y que el mundo entero decía: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Es por eso es importante esta noticia, que los rabinos estén buscando la ayuda de la voz moral del papado. Nos dice acá esta noticia: la Corte Internacional de Justicia asesta un duro golpe a Israel por la acusación de genocidio en Gaza. ¿Será ese un duro golpe? Ya veremos. Ya veremos. Y ya veremos cómo va esta situación. Dice: la Corte Internacional de Justicia acaba de fallar en contra de Israel y determinó que Sudáfrica argumentó con éxito que la conducta de Israel podría constituir un genocidio. La Corte impone varias medidas cautelares contra Israel y le recuerda que sus fallos son vinculantes según el derecho internacional. Y aquí nos dice esta noticia, que también es muy importante. Nos dice: Guterres, que es el secretario general de la ONU, insta al G77 y a China a impulsar la reforma de la gobernanza global. Y aquí nosotros estamos atando cabos, porque ¿de qué trata esta lucha, esta crisis en Israel, entre Israel y Gaza? Trata acerca de una gobernanza global. ¿Cómo ponerle paro a Israel, que es imparable al momento? Nos dice: Guterres insta a ese grupo de 77 naciones y a China a impulsar la reforma de gobernanza global. Y veremos que este grupo del G77 y China es el grupo del bloque que se le denomina el bloque global del sur. Mire cómo nos dice esta noticia: describió muchos de los desafíos que enfrenta el mundo hoy, incluido el logro de los objetivos del desarrollo sostenible para la fecha límite del 2030, así como garantizar la recuperación económica de la pandemia del COVID-19, el respeto de los derechos humanos y la acción climática. En otras palabras, trata de la ley dominical. Eso es, el plan de la ley dominical que avanza en la oscuridad, que avanza en las tinieblas, que avanza en forma secreta. Queridos hermanos, el plan de la gobernanza global es un plan de unificar las religiones junto con los estados para que pasen leyes religiosas. Y mire qué importante este mensaje que hallamos en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 322. Nos dice así: nuestro reino no pertenece a este mundo. Estamos esperando que nuestro Señor Jesús venga
desde el cielo para someter toda autoridad y poder y establecer su reino eterno. Eso es lo más importante. Estamos esperando el reino de los cielos y esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la promesa de promesas. Esa es la profecía de las profecías más grandes. Las potencias, nos dice, las potencias terrenales se encuentran agitadas. No necesitamos, nos dice la pluma inspirada, no necesitamos ni podemos esperar unión entre las naciones del mundo. Y aquí yo quiero que pongamos mucha atención a este mensaje. No podemos esperar unión entre las naciones del mundo. Pero aquí vemos que están las Naciones Unidas, el bloque europeo, la Unión Africana y tantas otras uniones, pero la palabra de Dios nos ha revelado por medio de los escritos del Espíritu de profecía que no necesitamos y no podemos esperar unión entre las naciones del mundo. Y vamos a tener bien en claro esto. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque así como la estatua de Nabucodonosor tiene esos pies que son mezcla de barro con hierro, los 10 dedos que no se pueden unir, lo mismo sucede aún en nuestros días. La paz que se busca para el mundo entero es una paz superficial. No es una verdadera paz porque hay una acumulación de pecado y esto nos dice en el espíritu de profecía. Hay una acumulación de pecado que hace que los hombres se vuelvan desenfrenados, que no tienen control, que no tienen dominio propio. Y así están las naciones. Si están en aparente unificación es por el temor a una autoridad global. Y nosotros ya sabemos qué autoridad global es esa. La bestia de Apocalipsis 13. Hay un temor. Y ya veremos en detalle en este tema que vamos a ir estudiando. Mire qué importante lo que nos dice el Señor Jesús. Y veamos si no es nuestro Dios, el Creador, el que ha dicho estas palabras. Porque es el Señor Jesús el que ha dicho en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta es una declaración de que solamente Dios puede hacer. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo es posible que otras religiones digan que el Señor Jesús nunca declaró que Él es Dios? Véalo en muchas de sus palabras, muchos de sus discursos, prédicas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y solamente quién puede decir esto? Solamente el Dios que escribió los 10 mandamientos con su propio dedo. En Éxodo 26 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Quién sino Dios podía decir, si me amáis, guardad mis mandamientos? Esta es la palabra del Señor Jesús. Y en esta batalla final, lo que está de por medio es el guardar los mandamientos del verdadero Dios. Adorar al verdadero Dios, al Creador del cielo y de la tierra. Adorar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, Redentor nuestro. ¿Qué nos dice el mensaje de Apocalipsis 14:6? Que es el mensaje de los 3 ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Adorar a quién? Adorar al Señor Jesús, al Mesías que fue rechazado por su propio pueblo, el pueblo judío. Adorar al Señor Jesús, como nos dice la palabra de Dios en Hebreos 1:6. Y otra vez, hablando
acerca de lo que el Padre hizo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Y esta es la última gran batalla. ¿A quién vamos a adorar? ¿Y cuál ley vamos a obedecer? Pues el pueblo que espera el reino de los cielos adorará al Cordero de Dios, adorará al Señor Jesús, adorará al primogénito que ha venido por primera vez al mundo y que pronto vendrá por segunda vez. Así como el Padre ha dicho, adórenle todos los ángeles de Dios. Queridos hermanos, esa ley que Dios dio para el pueblo judío, esa misma ley es para todo el mundo, así como para judíos, como para cristianos, para musulmanes y todas las religiones del mundo deben acatar esa ley, obedecer esa ley, la ley divina, la ley de Dios. Y qué importante, porque la palabra de Dios nos manda, acuérdate del día sábado para santificarlo. Ese es el mandamiento número 4. Y también en el libro del Corán, que es el libro de los musulmanes, hallamos escrituras en relación al séptimo día, al sábado, que es el día de guardar, el día de adorar. Nos dice acá, en el Corán, en el libro de An-Nisa, ayat 154, nos dice así, y les ordenamos, entrad por la puerta, postrados, y también les ordenamos, no violen las regulaciones relativas al sábado, y les hemos firmado un pacto firme. Les hemos firmado en plural. Es interesante, porque lo usa en plural también. Y queridos hermanos, para aquellos que buscan la verdad, aún hay parte de verdad, aún en sus escrituras, como en esta parte del Corán. Dice en este otro capítulo, que es otro libro, Surat al-Baraj, capítulo 65, dice, y en verdad vosotros conocíais a aquellos que entre vosotros cometían transgresiones en sábado. Así que les dijimos, sed monos despreciables. Eso es lo que está escrito. ¿Por qué? Porque cometían transgresiones en sábado. Entonces, cuando Apocalipsis nos llama a adorar al Creador, nos está haciendo referencia a la escritura de los 10 mandamientos que aún vemos en algunos libros de otras religiones. Pero según Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, nos dice que hay otra clase de adoración. Nos dice así, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Adoraron a la bestia y fueron en pos de la bestia, y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Nos dice acá esta noticia, el compromiso continuo de los Emiratos Árabes Unidos con la hermandad humana. Hay un compromiso no solamente de los Emiratos Árabes Unidos, sino de todas las naciones árabes. Hay un compromiso legal con el papado. Hay un compromiso. Y la palabra de Dios no se equivoca. Todo el mundo irá en pos de la bestia. Lo quieran o no, todo el mundo irá en pos de la bestia, cuyos nombres, dice la palabra de Dios, no estaban escritos en el libro del Cordero, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Nos dice en la noticia así, el 4 de febrero, ¿cuándo? Hace unos pocos días, el 4 de febrero marca un día importante en el calendario mundial al conmemorar el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Y este es un documento importantísimo para las Naciones Unidas, importantísimo para el desarrollo de una gobernanza mundial.
este documento de la fraternidad humana. Y es lo que se está celebrando todos los 4 de febrero de cada año. ¿Por orden de quién? Por orden de las Naciones Unidas. ¿A raíz de qué? A raíz del documento firmado por el papado. Ya lo veremos. Esa fecha, dice así, entre sus numerosas iniciativas, fue resultado de la histórica visita del Papa Francisco a los Emiratos Árabes Unidos en el 2019. Esta visita sirvió como un rayo de esperanza y fue un testimonio del compromiso inquebrantable de los Emiratos Árabes Unidos para promover la paz, la tolerancia y el entendimiento. Ese es un documento legal y es un compromiso, es un voto que han hecho estos países, es un voto de lealtad a la orden del papado. Eso es. Y nos dicen, la noticia continúa, dicen, los Emiratos Árabes Unidos cuentan ahora con más de 200 nacionalidades de diversas religiones que conviven pacíficamente. ¿Y qué nos continúa diciendo? Este proyecto proclamó el 4 de febrero como el Día Internacional de la Fraternidad Humana, invitando a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales a observar esa fecha anualmente, en reconocimiento a las valiosas contribuciones de personas de todas las religiones y creencias a la humanidad, subrayando la importancia de los esfuerzos colectivos para promover la tolerancia, eliminar la discriminación basada en la religión o en las creencias y fomentar el diálogo interreligioso e intercultural. ¿Creen que no es importante este documento para la gobernanza del mundo? Nos dice esta noticia: en las Filipinas, la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Manila conmemora el Día Internacional de la Fraternidad Humana, pero no solo en las Filipinas, en cada nación en esta tierra debe celebrarse, según mandato de las Naciones Unidas, el Día de la Fraternidad Humana. Y es por eso que en Indonesia, en este país donde estamos, se celebró esta reunión. Ministro de Religión dice: la religión como solución a todas las crisis humanas, a todas las crisis humanitarias, no solamente humanitarias, crisis humanas. La religión como la única solución. Eso nos está diciendo ¿a qué? A todas las crisis humanas. Y aquí ya nos vamos más adentrando a este tema, porque se busca que la voz moral de la religión sea la que lleve la batuta en la gobernanza global. Nos dice el Ministerio de Religión, Yakut Khalil Womas afirmó que la religión es la solución a todos los problemas de las crisis humanitarias. Es la religión a todos los problemas. Según el ministro de Religión, la religión no se trata solo de tranquilidad espiritual, sino también de unificación y resolución de conflictos. Eso es lo que se busca. Este es el esfuerzo para hacer de la religión una solución a todos los problemas humanitarios y ecológicos. Creemos que la religión tiene una solución completa a todos los problemas de la vida, ya sean religiosos, humanitarios, ecológicos, políticos, etcétera, dijo él. Entonces, pero ya veremos que se trata del documento del Papa. Entonces, no es de que se busque obedecer, así dice Jehová de los ejércitos, por ejemplo, obedecer la santa ley de Dios, sino utilizar la religión como uno o como el único medio para la solución de las crisis en este mundo. Y ya veremos. Mire esta noticia, nos dice: en su asistencia al Majelis de la Fraternidad Humana del 2024, el vicepresidente llama a la necesidad de generar el espíritu de fraternidad global.
O sea que no es solamente para un país o una región, es fraternidad global, la unificación de todas las religiones. Una fraternidad es eso, no solamente convivir en una nación juntas, fraternidad es venir juntas, adorar juntas, rezar juntas. Eso es lo que se busca y es lo que ya se ha empezado. Esto es lo que dio inicio hace ya 2 años, aquí mismo en Indonesia, y que ha continuado en la India con el G20 y el G20 de las religiones, que ahora van en conjunto con los gobiernos del mundo, adorando juntos, porque ya son los gobiernos y las religiones participando de la adoración juntos, y que son los que ya dieron el mensaje y que ya dieron el ejemplo a seguir, que todo ciudadano del mundo debe seguir la misma dirección, la misma guía de adorar en conjunto. Bueno, aquí nos dice la noticia, necesitamos un gran avance para revivir el espíritu de paz, humanidad y hermandad global. Y esperamos que la concesión del premio Sayed a la fraternidad humana pueda ser uno de esos avances, enfatizó el vicepresidente. Entonces, eso es lo que se busca. Se busca que todos avancen en fraternidad. Y luego dice el Amin en el evento humano Fraternidad Majelis de la Casa de la Familia Abrahámica en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el domingo 4 de febrero del 2024, que se llevó a cabo esta ceremonia, donde en el sitio donde están construidas las tres capillas o los 3 templos, una mezquita, una sinagoga y un templo católico. Eso es lo que está construido allí y es allí donde se llevó a cabo esta reunión. ¿En qué día? Día domingo. Nos dice el vicepresidente, dice así, el documento de fraternidad humana es importante para la paz mundial. ¿Qué documento es ese? Es la voz del papado. Nos dice aquí, Yakarta, Antara, el vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, cree que el documento de fraternidad humana firmado por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, el jeque Ahmed Al-Tayeb, en 2019 es un documento importante para construir la paz y la unidad mundiales. Entonces, ¿en qué se basa esta celebración de convivencia? En el documento del Papa Francisco con el imán Al-Tayeb. Eso es lo que se busca. Que es lo que nos dice en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 483. Nos dice, estamos acercándonos a la finalización de la historia de esta tierra, cuando podrá haber solo 2 bandos, solamente 2 bandos, y todo hombre, mujer y niño estará en uno de estos 2 ejércitos. Jesús será el general de un ejército, Satanás será el dirigente del ejército opositor. ¿En cuál de los 2 bandos quiere usted, querido hermano, querida hermana, pertenecer? ¿A cuál de los 2 bandos quiere allegarse y pertenecer? Nosotros queremos estar en el bando de nuestro Redentor y Salvador, nuestro Señor Jesús. Y nos dice así, todos los que están quebrantando y enseñando a otros a quebrantar la ley de Dios, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra, están comandados por un jefe superior que los dirige en oposición al gobierno de Dios. Entonces, la gobernanza global, esa gobernanza mundial, se busca en esta tierra y es en oposición al gobierno de Dios, es en oposición a la santa ley de Dios. Por eso todas estas noticias son de vital importancia para entender el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis. Nos dice, figuras religiosas mundiales se unen en ISIS 2024 para superar la crisis humanitaria. Semaran,
Esa es una ciudad aquí en Indonesia. La 23ª Conferencia Internacional Anual sobre Estudios Islámicos, AISIS, celebrada en la Universidad Islámica Estatal de Walisongo, Semarang, entró en su segundo día el viernes 2 de febrero del 2024. Ha sido una conferencia de 4 días. En el día segundo de AISIS 2024, se fortaleció con una reunión de líderes religiosos o líderes de instituciones religiosas o cumbre de líderes religiosos que expresaron diversos pensamientos y discutieron soluciones a una serie de problemas contemporáneos desde una perspectiva religiosa. Queridos hermanos, levantemos nuestro rostro porque nuestra redención está muy cerca. Y queridos hermanos, aquí vemos cumplimiento de profecías. Queridos hermanos, estamos ante el cumplimiento de la profecía en la que todo el mundo, unidos en confraternidad, unidos en creencias comunes de religión, se unen. ¿Para qué? Para hacer el llamado de la paz, para hacer el grito de la paz. ¿Qué nos dice el Señor Jesús en su palabra? Que cuando digan paz y seguridad, viene de repente destrucción repentina. Esta noticia también, AISIS 2024, intenta presentar el papel de la religión a la hora de afrontar desafíos humanitarios. Y aquí les digo por qué es importante de que los países árabes han guardado mucho silencio en relación a esa campaña de guerra entre Israel y Hamás. ¿Por qué? Porque se busca de que la religión sea la que juegue el papel más importante a la hora de afrontar los desafíos humanitarios. Y hasta el momento no ha sido la religión la que se ha impuesto en esta guerra entre Israel y Hamás. Y se busca que eso sea, que sea la religión la que le ponga la solución a este problema bélico. Nos dice acá, la conmemoración del Día Internacional de la Fraternidad Humana se basa en el impulso de la firma ¿de quién? Del Documento de Fraternidad Humana para la Paz y la Convivencia Mundial del 4 de febrero del 2019 por el gran jeque Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb y el líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Así que, ¿qué es esto? ¿Por qué la religión debe de jugar el papel más importante para afrontar los problemas humanitarios? Porque todo el mundo va en pos de la bestia. Todo el mundo. Y nos dice aquí esta noticia, figuras religiosas alientan la conciencia moral para abordar el daño ambiental. Nos dice asimismo la figura religiosa de Tailandia, doctora Anilman, dijo que actualmente el mundo enfrenta una crisis ambiental y ecológica, por lo que se necesitan acciones reales. ¿Qué clase de acción? El mundo global está experimentando una crisis y todos están tratando de descubrir quién es la causa. Aunque nosotros somos la causa, dijo Anilman. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? Que cuando se desaten los vientos de los 4 ángeles que están atando o deteniendo los vientos, catástrofe sobre catástrofe sacudirá el mundo. ¿Y a quién buscarán como culpable? ¿A quién le echarán la culpa? Al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Aquel grupo de creyentes que siguen al Cordero por donde Él va. Aquel grupo de creyentes que reciben la fe del Señor Jesús. A ellos se les culpará por las catástrofes. Por el momento, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está buscando al culpable. Eso es lo que se está buscando. ¿Quién es el culpable? Y van a decir, el culpable es aquel que no se une en las reuniones ecuménicas.
Es aquel que no se une en las religiones, en las reuniones interreligiosas. Es aquellos que no se unen a rezar por la paz en conjunto con los demás líderes o creyentes de otras religiones. Nos dice esta noticia, los resultados de ISIS 2024. En la carta de Samarang, el gobernador interino de Java Central en Indonesia asiste a la lectura de la declaración. Hay una declaración, hay una carta magna. Es una carta magna la que se ha firmado. Dice, la Conferencia Internacional Anual sobre Estudios Islámicos, ISIS, del 2024, que se celebró en la ciudad de Semarang, dio como resultado 9 puntos de un acuerdo contenidos en la Carta Magna de Semarang. Sí que ha sido un documento que se ha firmado, es un voto de lealtad a la gobernanza global. Eso es. Dice, el ministro de Religión, Yakut Khalid Quammas, afirmó lo crucial que es el papel de la religión a la hora de ofrecer soluciones a las crisis humanitarias. La religión no se trata solo de fraternidad, de tranquilidad espiritual, sino también de unificar y calmar conflictos. Este es un esfuerzo, dijo, para hacer de la religión una solución a todos los problemas humanitarios y ecológicos. Y aquí es donde tiene importancia la ley ecológica del Papa Francisco. Ese documento ecológico donde llama a todos, gobiernos y religiones, a descansar en el día domingo y de participar en la Eucaristía, en su encíclica Laudato Si. De modo que la voz de la religión se impone, y no solamente la voz de las religiones, la voz superior que es la voz de la bestia de Apocalipsis 13, el papado. ¿Y qué nos dice acá? Creemos que la religión tiene una solución completa a todos los problemas de la vida, ya sean religiosos, humanitarios, ecológicos, políticos, etc. Dijo el comunicado recibido el domingo 4 de febrero del 2024. Entonces vemos que no solamente hay un conflicto entre Israel y Gaza, sino que hay un conflicto en el mundo entero. Y por eso se están desarrollando dos grandes bloques, el bloque del sur y el bloque del norte. Y aquí nos dice esta noticia, el sur global, ese es el bloque del sur. El sur global se une por el desarrollo sostenible e insta a un cambio en el equilibrio del poder global. ¿Qué significa esto? Se busca que haya un desarrollo sostenible y el sur global se une a la campaña. Es una campaña desarrollada por el norte global, pero el sur global lo apoya. Entonces, tenemos aquí como una agenda bipolar, una agenda de dos polos, el polo norte y el polo sur. El sur global y el norte global. ¿Por qué? Por un equilibrio del poder global, un equilibrio en la gobernanza mundial. Eso es lo que se busca, un equilibrio en la gobernanza mundial. Y luego dice, los líderes de los países en desarrollo se unieron en Kampala, esto es en la capital de Uganda, la semana pasada, y alcanzaron un consenso para promover la cooperación sur-sur, para mejorar su capacidad de lograr el desarrollo sostenible, buscar la fuerza de la unidad y aumentar el papel del sur global en los asuntos internacionales. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Una gobernanza global. Luego dice, dijeron que la actual violación de las leyes internacionales y las resoluciones de la ONU sobre la crisis palestino-israelí, junto con el trato injusto de los países en desarrollo que enfrentan problemas de deuda en medio de una economía global de lento crecimiento, son los temas clave que han revitalizado el llamado a una reforma global del sistema de gobernanza mundial, una reforma global. Entonces, ¿qué?
esta polémica, esta crisis entre Israel y Palestina es un punto clave para permitir que la religión imponga su voz moral para la solución de estos problemas. Y no solamente eso, porque la ONU busca una solución basada en dos bloques. Una solución basada en dos bloques para traer una gobernanza global, para mantener el equilibrio. Se ha desarrollado dos bloques. El sur global, destacado aquí por todos estos países en la franja roja, y el norte global, que son las potencias, que son los países subdesarrollados, los más ricos, pero en medio están los del sur global, e incluye a la China e incluye a la India. Es interesante que son países económicamente hablando potencias, pero están incluidas en el sur global. Y aquí esta noticia nos dice: clérigos africanos critican al norte global. Hay una crítica por secuestrar la cumbre climática de África y exigir acción. Así que tiene que haber un equilibrio entre el sur global y el norte global. Y aquí está la religión, la que está de por medio. Es la religión la que está como el medio de intervención, como el medio que interviene, el medio que está liderando ese equilibrio entre el bloque del norte y el bloque del sur. Como un intermediario, la religión. ¿Qué dice acá? ¿Qué es el norte global? El norte global comprende regiones ricas y poderosas como Europa, América del Norte y Australia. Eso es lo que nos dicen. Y el resto es el sur global. ¿Y quién está a favor del sur global? El jefe de lo que se llama en Apocalipsis 13, la bestia de Apocalipsis, el Papa del sur global. Y dice: sin duda considera que su papel no es el de organizar visitas para compensar la falta de iniciativa de las iglesias europeas, afirmó uno de los colaboradores más cercanos del Papa. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho en todos estos años de gobernanza? El Papa ha visitado países del sur global. No ha querido visitar países del norte global. ¿Y qué nos dice acá? En contraste, cada vez más oficinas de la curia y las principales órdenes religiosas del mundo han desplazado su liderazgo hacia el sur global. Y luego dice: el padre general de la Compañía de Jesús, los jesuitas, la orden del Papa, es actualmente un sacerdote venezolano llamado Arturo Sosa, y el maestro de la orden de predicadores dominicos es el padre Gerald Timoner de las Filipinas, todos ellos del sur global. Y por eso dicen: el Papa Francisco es el Papa del sur global, aunque él gobierna en el norte global. ¿Y qué nos dice esta noticia? Tercera cumbre del sur finaliza en Uganda con llamados a una cooperación más profunda. Y aquí están el sur global. El sur global. Por eso nos dice la tercera cumbre del sur. La tercera cumbre del sur finalizó en Kampala el lunes 22 de enero. Reunió a representantes de alto nivel de casi 100 países y jefes de agencias de las Naciones Unidas. El presidente de Uganda llamó a seguir promoviendo los intereses del sur global. ¿Qué intereses? Si buscan que haya una convivencia mundial, una gobernanza global, que haya un equilibrio
¿Cuáles son los intereses del sur? Bueno, los intereses ya lo sabemos, de ir en pos de la bestia. El sur global versus el norte global. ¿Qué es el sur global y cómo puede ayudar a derribar el orden mundial liderado por el occidente? Dice esta noticia. En términos generales, el sur global se refiere a países de bajos ingresos o con un nivel relativamente bajo de desarrollo socioeconómico e industrial. Ahora yo pregunto, ¿por qué China está incluido en el bloque del sur global? Lo mismo la India. Y aquí dice el papel de la India en la gobernanza del sur global. No es solamente una gobernanza mundial, sino una gobernanza de bloque, una gobernanza del sur global. En respuesta, India, como líder del sur global, ha iniciado una extensa serie de debates y reuniones del G20 durante todo el año bajo el tema Vasudhaiva Kutumbakam. ¿Y qué significa eso? Una tierra, una familia, un futuro. Y esto tiene enormes implicaciones para el sur global. ¿Por qué? Porque se trata de una convivencia de todas las religiones. Y no solo una convivencia, de adoración en conjunto todas las religiones. Lo que dio inicio en Indonesia y continuó en la India y que seguirá este año en Brasil. Una de adoración de todas las religiones. ¿Y qué es lo que hay de por medio? Hay mucha clase de crisis, incluyendo esta en la India. Un tribunal de la India permite a los hindúes practicar el culto en las mezquitas. Este es un problema social. ¿Por qué? Porque los musulmanes se sienten que están bajo el peso de la ley de una religión que se impone sobre una minoría, una religión minoritaria en la India. Se impone, porque un tribunal de la India ha permitido que hindúes entren a una mezquita y entren a adorar. ¿Por qué motivo? Porque ellos creen que sus divinidades se encuentran dentro de esa mezquita. Dice, a los hindúes en la India se les permite orar en mezquitas y aumenta así el potencial de conflicto entre las religiones. El Tribunal Municipal de la India permite a los hindúes practicar el culto en las mezquitas musulmanas. Así nos dice esta noticia. El Tribunal de la ciudad de Varanasi, India, decidió que los hindúes pueden adorar en las mezquitas de la ciudad. Y este fue el dictamen el día miércoles 31 de enero. El juez permitió a los familiares del sacerdote adorar a los dioses hindúes en el sótano de la mezquita de Waivapi, adorar dentro de esa mezquita. Y esta noticia, la supremacía hindú en la India, preocupa a los musulmanes por el futuro. ¿Y qué acerca de la supremacía mundial, global, del papado, que es lo que está en pleno desarrollo? Nos dice el 22 de enero el primer ministro indio, Narendra Modi, presidió la consagración de un controvertido templo hindú en el lugar de una mezquita histórica demolida en Ayodhya, Uttar Pradesh, un estado del norte de la India. A la ceremonia de inauguración del templo Ram asistieron importantes magnates empresariales, estrellas de Bollywood y figuras políticas del partido. ¿Y qué es lo que ha sucedido seguidamente? Un tribunal indio permite a los hindúes practicar el culto en las mezquitas, lo que provoca decepción en los musulmanes. Eso es lo que está sucediendo en la India. Y esto es parte de la gobernanza mundial en la que la religión tiene la solución para todos los problemas. Eso es lo que están diciendo, para todos los problemas, de índole político, religioso o social. Y esto es lo que está sucediendo ahora mismo
en la India. Dice, sin embargo, como informó el periódico The Guardian, desde el 2021, la mezquita ha sido objeto de decenas de peticiones legales de hindúes que luchan por el derecho de rezar allí. ¿Por qué luchan por el derecho? Afirman que la mezquita es el sitio de un antiguo templo hindú. Ahora quiero que pongan atención a esta noticia, porque ellos están afirmando que ese es el sitio de un templo hindú y que allí se encuentran las divinidades que ellos adoran. Allí están los espíritus de los dioses que ellos adoran, según ellos. Afirman que la mezquita es el sitio de un antiguo templo hindú y que allí residen dioses hindúes. Eso es lo que nos dice la noticia. ¿Qué acerca de la mezquita de Al-Aqsa en el templo, en el monte del templo en Jerusalén? Porque el mismo debate, las mismas declaraciones de los judíos ortodoxos, de que ellos dicen, allí está un templo debajo de la mezquita. Ese es el debate. Eso es lo que han estado declarando por todos los últimos años, que debajo de la mezquita en Jerusalén está el templo de Salomón. Es la misma táctica de esta gobernanza mundial en la que se busca que todas las religiones se sometan. Y no solo eso, que todas las religiones empiecen a adorar en los diferentes templos religiosos. ¿Por qué? Porque según las Naciones Unidas, todos adoran al mismo Dios con diferentes nombres, con diferentes personalidades, con diferentes estatuas. Queridos hermanos, este es el plan global. Este es el plan global por el cual todas las naciones están luchando. El plan de unificación global, este plan en el que la religión es la que tiene la solución final. Este es un plan en esta última batalla. Recuerden que solamente hay dos bandos. El reino de los cielos, que pertenece al Señor Jesús con su pueblo aquí en la tierra que guarda los mandamientos de Dios, y el resto de los reinos de esta tierra, que están dirigidos por su general, el mismo Lucifer. Ese es el plan. Una lucha entre dos bandos. Esta es la lucha, la guerra final entre nación contra nación. La nación que pertenece al reino de los cielos y la nación que pertenece a los reinos de este mundo. Nos dice esta noticia: reunión de emergencia de los países árabes por el fallo de la Corte Internacional de Justicia contra Israel. Y qué importante, porque hay noticias de que los países árabes han guardado silencio a lo que está sucediendo en esta guerra entre Israel y Palestina. Nos dice acá esta noticia: Corte Internacional de Justicia ordena a Israel prevenir actos de genocidio en Gaza, pero no exige un alto al fuego. Así que, ¿qué está sucediendo acá? Es irónico que no están pidiendo un alto al fuego, pero están exigiendo que haya un alto a los genocidios. Y nos dice acá, los partidarios de Israel han sido avisados. Dicen expertos sobre el veredicto de la Corte Internacional de Justicia. Han sido avisados. ¿Han sido avisados acerca de qué? No hay ningún cambio, la guerra continúa. Este mismo día ha habido una noticia que en una de las ciudades de Palestina, Rafah, han mandado que 1 millón de personas se evacúen. ¿Por qué? Porque quieren destruir el gobierno la milicia de Hamas. Pero entre todo eso han de destruir todas las viviendas que posiblemente les sea posible destruir. Este noticiero dice, pero en última instancia solo Israel tiene el poder de detener el bombardeo de Gaza. Es lo que están diciendo, que debe de haber una gobernanza mundial, global, para que le ponga paro, que le ponga freno, que hasta el momento no lo hay.
¿Y quiénes son los que tienen que hacer eso? La religión. La religión. Y luego dice, hasta ahora más de 26,000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, han muerto durante la guerra en Israel contra Gaza. Y queridos hermanos, ¿quiénes son los que están detrás de esta guerra? Aquí nos dice esta noticia, es una lástima que ninguna nación musulmana haya llevado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, dice este escritor, que es un profesor. Dice, Petalen Yaya, el hecho de que ni Malasia ni ninguna otra nación musulmana que dice defender Palestina hayan llevado a Israel al Tribunal Superior de las Naciones Unidas, exige cierta autorreflexión, dice un académico. Y es interesante porque Indonesia es la nación musulmana más grande de todo el planeta. Y ninguno de estos países abogó por Palestina delante de la Corte Internacional de Justicia. Y esto es lo que está diciendo este catedrático, Syed Farid Alatas, de la Universidad Nacional de Singapur. Dijo que Malasia debería apoyar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de que Israel debe impedir actos genocidas y facilitar ayuda humanitaria a Gaza con urgencia. Pero ¿de qué se trata? Una vez más se trata de la gobernanza mundial y de esos dos bloques, el bloque del sur global y el bloque del norte global. Y este académico lo destaca. Elogió a Sudáfrica. ¿Por qué razón? Porque Sudáfrica expuso la hipocresía occidental al desafiar las acciones de Israel en la Corte Internacional de Justicia, a diferencia de Malasia y otras naciones musulmanas. Y luego dice, se necesitó un país del sur global para hacer eso. Es una lástima que Malasia y otras naciones musulmanas no hayan desempeñado un papel tan heroico, dijo al FMT. Entonces, ¿de qué se trata? De una gobernanza global. Se trata de que el sur global es el que ha llevado la batuta, el país de Sudáfrica, en exponer las atrocidades de Israel en relación a Palestina. Y aquí nos dice este periódico, el Día Internacional del Holocausto y también del genocidio en Gaza. Nos dice, cada 27 de enero, como hoy, desde el 2005, el mundo conmemora el Día Internacional del Holocausto. ¿Por qué lo conmemoran? Dice, no son personas al azar las que están celebrando el Día Internacional del Holocausto. ¿Por qué? Se celebra en relación a las matanzas de judíos en el Holocausto, así se le llama. Pero dicen, no son personas al azar los que celebran esta fecha importante, porque están formados por personas como el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Irónicamente, dice, se niegan a equiparar la situación actual de Gaza, donde decenas de miles de civiles han muerto, en su mayoría niños y mujeres, como un holocausto y un genocidio. Qué triste noticia. ¿Por qué? Porque más de 26,000 habitantes de Gaza han sido masacrados por Israel desde el 7 de octubre. Estas son noticias actuales. Pero con ese bombardeo de este día, en esa ciudad de Palestina, van a ser más de 20,000 personas muertas. Y esto se le llama holocausto, genocidio. Y queridos hermanos, leamos en el libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 323, dice, esto es cumplimiento profético, los hombres desprovistos de la gracia de Dios se complacen en hacer el mal, andan en tinieblas,
y carecen de poder para ejercer dominio sobre sí mismos. Esta guerra se ha alargado. El ser humano carece de dominio propio para detener las acciones, los actos. Según la palabra de Dios, el Torá, las escrituras para el pueblo judío, ¿qué dice? Para el pueblo cristiano, ¿qué nos dice? Levítico 24, 19 y 20. Y el que causare lesión en su prójimo, según eso, así le sea hecho. Si el país de Palestina, la nación de Palestina, si Gaza llevó a cabo una matanza de judíos, de acuerdo a la lesión que se hizo, debe serse hecho a la nación que lo perpetró. Y luego dice el versículo 20, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. ¿Y qué se ha hecho a Palestina? 26,000 habitantes muertos, y la mayoría de ellos, gente que no tienen nada que ver con esta crisis, con esta guerra. Esto no es diente por diente, esto es una venganza a grande escala. Y aquí nos dice este periódico, razones para que Israel ataque a Palestina. Los tesoros de Al-Aqsa o quiera crear un Estado judío. ¿Qué es lo que se busca con esta guerra? Los tesoros de la mezquita que se encuentra en el centro de Jerusalén, que se encuentra donde se dice estuvo el templo de Salomón. Eso es lo que se busca, dice, esas son las razones. Los israelíes creen que el palacio del profeta Sulaimán o templo de Salomón y sus tesoros están enterrados debajo de la mezquita de Al-Aqsa. Así que por eso dicen ellos, esta es una de las razones. ¿Y qué importancia tiene el templo de Salomón en nuestros días? O el templo que fue reedificado en tiempos del rey Herodes. Según Ageo capítulo 2, versículo 7, ya que el templo de Salomón había sido destruido, y nos dice que en el segundo templo sería mucho más glorioso. ¿Por qué razón? Dice el versículo 7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué la casa, ese templo fue lleno de la gloria de Dios? Porque vino el deseado de todas las naciones. El deseado de todas las gentes es el Señor Jesús, el Mesías, que fue rechazado por la nación de los judíos. La luz fue rechazada por las tinieblas. Mateo 12:6 nos dice, cuando el Señor Jesús estuvo en el templo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y según los judíos, esto era meritorio de muerte, porque decían ellos, ha blasfemado. Pero el Señor Jesús estaba diciendo la verdad y dando testimonio acerca de la verdad. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. El Señor Jesús es el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Uno mayor que el templo estuvo allí. Y por eso dice Mateo 12:8, porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Queridos hermanos, ¿qué es lo que se busca con esta campaña de guerra entre Israel y Palestina? Dice aquí, mezquita de Al-Aqsa casi vacía por 17º viernes consecutivo debido a las restricciones de Israel. Previo a esta guerra, más de 50,000 personas estaban en estos patios. Más de 50,000 personas.
¿Y ahora qué está sucediendo? Casi vacía la mezquita de Al-Aqsa. Esta es la mezquita que está donde ellos dicen, allí hay un templo judío debajo. Y dice esta noticia, después de expulsar a los trabajadores palestinos, Israel recurre al sur global en busca de mano de obra. Así que está buscando mano de obra, ¿de dónde? Del sur global, de ese bloque de naciones que según ellos es para traer una gobernanza global, un equilibrio en la política global. Así que dice, después de revocar los permisos de trabajo otorgados a los trabajadores palestinos de los territorios ocupados y a los inmigrantes extranjeros que abandonaron Israel desde el 7 de octubre, el Estado sionista ha recurrido a reclutar trabajadores de países de Asia y África, donde la clase trabajadora es especialmente vulnerable a las crisis económicas. Y aquí dice la noticia, la batalla por el liderazgo del sur global. ¿Quién será el líder, China o la India? Ya hemos visto cómo la gobernanza global produce caos, produce crisis para darle una solución. Esa es la gobernanza global de las élites que pertenecen a las sociedades secretas. Se crea una crisis para darle una solución. Entonces tienen una tesis, una antítesis para conseguir la síntesis. Eso es lo que se busca. ¿Y cuál es la síntesis? Una gobernanza a base de la religión, donde todo el mundo irá en pos del papado. Todo el mundo obedecerá la voz moral del papado. La primera bestia de Apocalipsis, capítulo 13. ¿Y quiénes son los que están detrás de estas guerras? Ellos mismos, según Apocalipsis 18:24. En ella se halló toda la sangre de los que han sido mártires y de los que han sido ejecutados en esta tierra. La sangre de ellos se halló en esta institución. Dice aquí este periódico, decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre genocidio en Israel, victoria histórica para los palestinos y el sur global. ¿Es eso verdad? Es una victoria histórica después de 26,000 muertos por causa de esta terrible guerra. ¿Es eso una victoria? No, queridos hermanos, es una victoria ¿para quiénes? Para aquellos que están estableciendo una plataforma de gobernanza mundial, global, bajo el liderazgo del papado. Una plataforma en que todas las naciones se someten porque le tienen miedo a este poder que por más de 1260 años sometió a las naciones, que sometió a los reyes por medio de la supremacía papal que ahora se está desarrollando. La herida mortal ha sido sanada. Dice la histórica decisión de la Corte Internacional de Justicia de la ONU de que Israel puede estar violando la Convención sobre Genocidio es una victoria para el pueblo palestino y para el sur global en su conjunto después de siglos de colonialismo occidental. Y luego dice esta noticia, decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre Israel, un nuevo orden mundial en ciernes. Eso es, ellos están atando los cabos de esta historia, de esta histórica agenda global en la cual se desarrolla una ordenanza global, un nuevo orden mundial en ciernes. Eso es lo que está detrás de esta decisión de la Corte Internacional de Justicia. Aún la decisión de la Corte Internacional de Justicia es una declaración de que es una gobernanza mundial lo que está dándose a conocer, que está empezando.
Nos dice acá, la Corte Internacional de Justicia ha reforzado un orden internacional basado en una ley internacional, derecho internacional. Entonces, ¿basado en qué? Una ley internacional. Eso es lo que está en ciernes. Esto es lo que está dando inicio. Las órdenes provisionales de la Corte Internacional de Justicia en la demanda de Sudáfrica contra Israel han reforzado la centralidad de la ley internacional para el orden global. Eso es lo que está en ciernes, lo que está dando inicio. Una plataforma de ordenanza global con una ley global internacional. Y luego dice, una invasión cada vez más brutal de Palestina por parte de Israel, apoyada por el norte global, había creado una sensación de desaliento respecto de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales y la posibilidad de justicia para algunas de las personas más desfavorecidas del mundo. Y mientras esto está sucediendo, el recién elegido presidente de Argentina, Javier Milei, viaja a Israel y no solamente eso, viaja a Italia. En estos momentos está viajando después de Israel a Roma para reunirse con el Papa Francisco. Y qué interesante, porque este es el hombre que habló en contra del Papa Francisco. La Iglesia Católica. Aquí tenemos al presidente argentino diciendo que el Papa es el representante del maligno en la tierra. Y ahora él lo visita en el Vaticano. ¿Lo visita con qué motivos? Si no es con el motivo de seguir la misma agenda de gobernanza global, que todo el mundo irá en pos de la bestia. Y aquí, mientras ha visitado el día de ayer el país de Israel, Milei confirmó en Israel su plan de trasladar la embajada de Argentina a Jerusalén. ¿Con qué motivo? De respaldar las decisiones del gobierno de Israel, de apoyar las decisiones del gobierno de Israel y también con el motivo de establecer como ley de guardar el sitio donde estuvo el templo de Salomón como un patrimonio para 3 religiones, como el patrimonio que el Papa pidió que se proteja el sitio donde está la mezquita de los musulmanes en Jerusalén, que sea patrimonio para 3 religiones. Que si no se construye el templo de Salomón en el mismo sitio de la mezquita, que haya sitio para construir un templo a los católicos y un templo a los judíos. Patrimonio para 3 religiones. ¿Será este el rezo por el cual Javier Milei lloró en el Muro de los Lamentos? Nos dice esta noticia, Milei rezó en el Muro de los Lamentos y ratificó que mudará la embajada de Argentina a Jerusalén. Es acerca de la palabra del Señor Jesús en relación al templo. Mateo 23:38 nos dice, el Señor Jesús, cuando salió ese día de Jerusalén, sabiendo que su día ya había llegado, que Él entregaría su vida para morir por nosotros como Dios, Redentor nuestro, Él declaró lo siguiente acerca del templo de Jerusalén. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué motivo? Porque rechazaron al deseado de todas las naciones. Rechazaron la luz. Rechazaron al dador de la vida. Rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías, el que es la gloria del Dios, de Dios Padre. Y queridos hermanos, ¿de qué trata todo esto? Nos dice Wang Yi, China apoya el papel de la ONU en la gobernanza global. Así que China
ya sea como líder del sur global, apoya también el papel de la ONU, las Naciones Unidas, en una gobernanza global. Y China busca el equilibrio en esta gobernanza global. Así nos dice esta noticia. China busca equilibrio en la gobernanza global. ¿Qué clase de equilibrio? Ir en pos de la bestia. Buscar la paz. ¿Por medio de qué? Por medio de la religión. En el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 48, nos dice: Juan describe en el Apocalipsis la unidad de los que viven en la tierra y que invalidan la ley de Dios. Tienen una unidad, pero invalidan la ley de Dios. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿En qué unificación están? ¿En qué clase de unidad? Una unidad en la que todos promueven una adoración en conjunto, una adoración de acuerdo a la ley dominical, la marca de la bestia. Queridos hermanos, esperamos que el pueblo de Dios cobre ánimo, porque el mensaje de los 3 ángeles debe ser dado en alta voz a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vienen los juicios de las 7 postreras plagas para aquellos que reciben la marca de la bestia. ¿Y nos vamos a quedar callados? No, queridos hermanos. Que prediquemos este mensaje porque es el mensaje de amor de Dios. Un llamado al arrepentimiento. Un llamado a entregar nuestro corazón al Señor Jesús, que dio su vida, su sangre por amor de nosotros. Este es el llamado que Dios hace a su pueblo. Salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Este es el mensaje de amor de Dios y es urgente. Ahora que vemos el desarrollo de estos grandes cumplimientos proféticos, estamos viendo el desarrollo de todo esto. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y a permanecer fieles de parte de la verdad. Así sea, se desplomen los cielos mismos. Dios busca que haya un pueblo que adora a Dios en espíritu y en verdad. Un pueblo que está decidido a obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el llamado que Dios hace a su pueblo. Y este es el llamado que nosotros estamos enviando por medio de este mensaje. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, queridos hermanos. Ese es el mandato divino. Esa es la palabra de Dios para su pueblo. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, gracias por el cumplimiento de estas grandes profecías. Y ahora vemos que la venida de nuestro Señor Jesús es inminente. Vemos el desarrollo de estas crisis mundiales. Pedimos que nos dé fortaleza, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, que amemos a nuestro Señor Jesús, que nos ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. Pedimos su bendición en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Que Dios les bendiga y que nos guarde sin mancha en preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén.